Psicología y Familia, con María Bermejo. Buenas tardes, soy María Bermejo. Estamos aquí en Psicología y Familia, un nuevo programa en el que vamos a hablar de una palabra que todos creemos entender, pero que muy pocas veces nos detenemos a mirar de frente, que es la dignidad. Así que os podéis imaginar que va a ser un programazo, porque sobre esto vamos a hablar en la próxima hora, la dignidad como algo que buscar y algo que puede ayudar en cualquier circunstancia de la vida. Y en este programa lo centraremos específicamente en la dignidad en un proceso oncológico, cuando el cáncer llama a la puerta, ¿no?, de nuestra casa individualmente o de nuestra familia. Cuando una enfermedad oncológica irrumpe en la vida, especialmente cuando el pronóstico, pues es incierto o es avanzado, cuando aparentemente hay poca esperanza en una solución, muchas cosas tiemblan. El cuerpo, los planes, ¿no?, planes de futuro, la imagen que uno tiene de sí mismo y a veces incluso el sentido de la propia vida. En nuestra cultura actual, que está, como sabemos, tan centrada en la autonomía, en la productividad, en hacer, y en la autosuficiencia, en el yo soy capaz, yo no tengo por qué depender de nadie, la dependencia puede vivirse pues justamente como lo contrario, ¿no?, como una amenaza que va en contra de todo lo que se nos vende, que tenemos que ser capaces de hacer mucho, de hacer bien y de hacer solos. Así que muchas veces cuando ocurren estas situaciones no solamente hay miedo al dolor físico, sino miedo también a ser una carga, miedo a perder el control, miedo a dejar de ser quien yo era, ¿no?, a perder como la esencia que nos ha definido a lo largo de toda nuestra vida. Y en ese contexto pues surgen preguntas normalmente, que es cuando uno se permite parar a pensar, surgen preguntas que pueden ser muy profundas, que vemos en pacientes. Pues ¿sigo siendo digno cuando ya no puedo valerme por mí mismo? ¿Mi vida sigue teniendo valor cuando dependo de otros? ¿O solamente vale cuando sirvo, me siento útil, cuando funciono, digamos así? Otra pregunta que puede surgir: ¿la dignidad se pierde cuando el cuerpo se deteriora? Cuando, ¿no?, es una frase que puede aparecer en enfermedades crónicas, severas, en las que el cuerpo se va deteriorando y está como muy en la calle esta frase, ¿no?, de ha perdido la dignidad. Pues para ayudarnos a pensar en estas cuestiones contamos hoy con una psicóloga experta en psico-oncología que trabaja acompañando a pacientes y a familias en momentos de enorme vulnerabilidad, ¿no?, de muchísima fragilidad, de la máxima que se puede entender. Con ella queremos profundizar en una intervención concreta que puede transformar la forma de acompañar hasta el final de la vida, y es una terapia que se llama la terapia de dignidad, desarrollada por un psiquiatra canadiense, que hablaremos un pelín por encima, ¿no?, pero ya sabéis que este programa no es tanto normalmente, nos puede arrojar luz acerca de temas teóricos, pero sobre todo es un programa centrado en aportar esperanza, en dar una mirada distinta acerca de las cosas que nos preocupan o nos duelen en el día a día. Y en este caso, muy probablemente todos los que estemos aquí y todos los oyentes que nos estáis escuchando tengamos muy cerca o hayamos tenido probablemente a alguien que ha sufrido o sufre esta enfermedad. Así que vamos a hablar precisamente de una mirada que dé esperanza en esta enfermedad, ¿no?, una trascendencia, una dignidad. Hoy vamos a hablar por esto de esperanza, pero no una esperanza ingenua, tontorrona, que niega el sufrimiento, ¿no?, de, no pasa nada, venga, tú puedes hacer todo lo que te propongas. No es en ese sentido, ¿no?, de esperanza, sino una esperanza dentro del sufrimiento, aceptando el sufrimiento, que cambia totalmente, transforma la forma de sufrir, que nace cuando alguien es escuchado en profundidad, no por encima, cuando puede reconciliar su historia, cuando descubre que su vida ha tenido y sigue teniendo sentido a pesar del deterioro, aunque sea enorme. También queremos abordar una cuestión presente en el debate social actual, que es la forma de vivir, ¿no? Vamos a tocar también
qué tipo de soluciones se le puede ocurrir a una persona cuando está sufriendo muchísimo y no ve esperanza, ¿no? Como puede ser la eutanasia, y qué tipo de mirada se puede arrojar desde la ciencia, desde tanto la medicina como concretamente la psiconcología, más allá de posicionamientos ideológicos o políticos, ¿no? Va mucho más allá, que es mirando a la persona con toda su dignidad, ¿no? Pudiéndole dar a esta misma persona esa mirada. ¿Qué necesita realmente una persona cuando expresa un deseo de morir? ¿Está pidiendo la muerte o está pidiendo un alivio, sentido o compañía en este malestar? Así que vamos a ver en este programa que la verdadera dignidad no consiste en controlarlo todo hasta el final, ¿no? En tener esto que estamos tan acostumbrados en el día a día de control absoluto de la productividad, sino en saberse amado y valioso hasta el último instante, hasta el último momento, último aliento. Así que con todo esto podéis entender que va a ser un programa preciosísimo y con muchas ganas de abordar un tema tan profundo, tan bonito y que nos va a tocar a todos más o menos de cerca, muy probablemente. Vamos a ello. Empezamos. La entrevista. Buenas tardes para los que os estáis enganchando. Estamos en Psicología y Familia, en un programa en el que vamos a hablar de dignidad, de esperanza, cuando el cáncer irrumpe en la familia, ¿no? Cuando toca la puerta. Para ello estamos hoy una servidora, María Bermejo Peláez, psicóloga sanitaria, y como invitada especial Cristina Sánchez Tobar, que es psicooncóloga, trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer con años de experiencia en este campo y también es profesora universitaria. Así que muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos en esta conversación tan profunda y tan necesaria que puede arrojar tantísima luz a todos los oyentes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa y nada, buenas tardes. Tenemos también a Mónica, que es alumna de la universidad, está aquí con nosotros también acompañándonos, así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Seguro que también aporta, porque ha aportado en el trabajo de detrás, así que aquí estamos encantadas las tres. Pues vamos a empezar, Cristina. ¿Qué le ocurre psicológicamente a un paciente oncológico avanzado? Cuéntanos un poquito así para adentrarnos en qué es la psicooncología o la terapia de dignidad, esto en lo que tú trabajas y bueno, ilústranos un poquillo, aunque sea esbozos, y luego ya nos metemos en harina. Bueno, muy bien. Pues para empezar un poco, la psicooncología al final es una disciplina que aborda pues el impacto psicológico, emocional, social y espiritual del cáncer, tanto del paciente como del entorno familiar. Al final entendemos muchas veces como que el cáncer es simplemente una enfermedad física, pero la realidad es que es una enfermedad que afecta a la totalidad del paciente y a la totalidad de la familia. ¿Por qué? Porque se ponen en juego pues tanto proyectos de futuro como dinámicas familiares, como el rol que a lo mejor estaba teniendo ese paciente en la familia, que a lo mejor pasa a tener otro rol distinto y alguien tiene que ocupar ese rol que tenía. La vivencia del cuerpo, pues hay tantas cosas que al final pues el cáncer viene e irrumpe en ello. Y luego, como que muchas veces vienen preguntas al paciente como el qué va a ser de mí, voy a poder seguir siendo quien yo quiera con esta situación, o cómo va a afectar esto en mi familia, o bueno, al final son dudas que inevitablemente vienen en este momento. Y la psicooncología, pues un poco lo que trata es de acompañar en este proceso, ayudar a manejar pues la ansiedad, los miedos, esos pensamientos anticipatorios que vienen sobre la evolución y la incertidumbre, que es algo que nos cuesta tanto manejar a todos en cualquier ámbito, pues mucho más cuando está nuestra vida en juego. Claro que esto lo hablamos muchas veces, lo vemos en consulta, ¿no? En distintos ámbitos de la vida, que el sufrimiento, o sea, el ser humano tolera infinitamente peor la incertidumbre que el sufrimiento, ¿no? Muchísimas veces la anticipación de que vamos a sufrir y el qué va a ser, qué va a venir después, cómo voy a estar, cómo lo va a tolerar mi familia, cómo voy a estar yo, cómo esa incertidumbre generan mucho más dolor, ¿no? Dolor psicológico que el propio sufrimiento cuando ocurre, ¿no? Porque la mente rellena
la incertidumbre, esos huecos los rellena con las peores teorías que le puede venir uno a la mente, ¿no? Cuando hay huecos, siempre se prepara para lo peor de lo peor de lo peor. Y eso genera muchísima más angustia, ¿no? Esta incertidumbre. Sobre todo porque yo creo que nuestra cabeza es capaz de adaptarse con sufrimiento, por supuesto, y cuesta a lo que pasa en el presente, pero es incapaz de adaptarse a lo que no está pasando, a lo que no es real. Entonces, claro, todo eso hace que el sufrimiento, pues haya un sufrimiento añadido, que no sea un sufrimiento real, sino que haya un sufrimiento real más ese sufrimiento que nos añadimos. Un doble sufrimiento en un momento de máxima vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sufrimiento aparece más allá del dolor físico? Está... Pues el dolor psicológico y el sufrimiento también espiritual, que al final tiene que ver con ese sentido. Con ese sentido podemos ser creyentes o no creyentes, pero la realidad es que todos somos seres espirituales. Y en el momento en el que se pone en juego tu vida, la parte espiritual tambalea. Entra en juego. Claro, es una pata que tambalea. Y cuéntanos un poquito acerca de esto de la terapia de dignidad. ¿Por qué hablar hoy de dignidad y de esperanza en el contexto del cáncer? Bueno, al final la terapia de dignidad es una terapia pues que, como tú has dicho antes, instauró un psiquiatra llamado Chochinov y se basa un poco en el hecho de que una persona es digna por ser persona. Muchas veces nos olvidamos o pensamos en esta sociedad que vivimos que la dignidad depende de todas esas cosas que podemos hacer o que podemos desempeñar. En el sentido de si tú vales para hacer ciertas cosas, pues eres una persona válida. Pero si ya dejas de valer para levantarte tú solo, para poder cocinar o para poder, ya dejas de ser útil en la sociedad. Entonces es una terapia que al final se basa en entender que la dignidad depende pues de ser persona, que no depende de las capacidades que nosotros tengamos. Entonces, Chochinov lo desarrolló de tal forma en el que era una entrevista estructurada con el objetivo de hacer un cuaderno de lo que es la vida de esa persona, en el que no tiene que ver la enfermedad, sino lo vivido, lo que esa persona ha vivido. Y que también un poco se puede trasladar luego en forma de legado a sus seres queridos. Incluso a los pacientes muchas veces les viene bien también el recordar pues todas esas cosas esas vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. Qué pasada, o sea, se queda por escrito y si sobrevive el paciente lo puede luego rescatar en el futuro, ¿no? O sea, me parece una preciosidad, ¿no? La verdad es que me está encantando tenerte aquí porque, bueno, yo trabajo, como sabéis, en consulta y este tema me queda muy lejos, ¿no? Porque esto se ve más en hospitales, en asociaciones como la que tú trabajas, pero me parece una maravilla que pueda haber un programa, un formato, un tipo de terapia que pueda ayudar tanto a tener luego recursos de afrontamiento en el futuro, porque entiendo que esto genera resiliencia a futuro y genera una fortaleza, un crecimiento en la adversidad, ¿no? De trascendencia, de recursos, a todos los niveles, ¿no? Psicológico, espiritual, esto que estabas diciendo. O sea, que te hace como tomar distancia del dolor, de la falta de sensación de control, de la desesperanza, bueno, para darte unos recursos a todos los niveles, ¿no? Psicológico, espiritual, físico incluso, supongo. O sea, que habrá recursos de todo tipo. Y que la familia pueda ver, ¿no? Bueno, no sé, corrígeme sí, porque no sé sobre este tema, pero la familia luego, ¿cómo afecta este tipo de terapia o esta mirada a la familia? Yo no lo utilizo como tal, como una terapia, sino más bien es el darse cuenta de que la dignidad es algo importante a trabajar en este momento pues de una enfermedad a lo mejor avanzada, que es sobre todo cuando más en juego se pone esta parte de la dignidad. ¿Por qué? Porque tenemos mucha pérdida de control, de capacidades, de incluso cosas como tan íntimas como puede ser el control de esfínteres y como que al final son cosas que nosotros no pensamos en ello hasta que de repente podemos tener esa pérdida y nos damos cuenta de que puede ser una pérdida de dignidad muy, muy grande.
Y es importante entender que la dignidad no es algo funcional, sino que es algo ontológico, que no depende de lo que podemos hacer, sino de lo que realmente somos. Y por eso es urgente pues hablar de la esperanza, no como tú decías, de una esperanza ingenua que niega el sufrimiento, sino de una esperanza realista que consiste en encontrar sentido incluso cuando la curación a lo mejor no es posible. Porque cuando el cáncer avanza, pues la esperanza cambia de forma. Ya no es necesariamente una esperanza de curación, sino que puede ser una esperanza pues de reconciliación, de una despedida consciente, de seguir transmitiendo esos valores que has ido transmitiendo a lo largo de toda tu vida, de cerrar a lo mejor cosas que tienes pendientes, de sentirse amado hasta el final. Y creo que aquí es el papel importante de la familia, el sentirse amado hasta el final. Claro, es un acompañamiento, entiendo, imprescindible, que claro, habrá personas que estén escuchando y digan, bueno, pues que quizá no todo el mundo tiene familia, ¿no?, que pueda acompañar en este proceso. Y en este tipo de casos, que pues entiendo que esto también es una invitación, ¿no? A mí lo que me sale escuchándote es que esto es una invitación para absolutamente todos los que estamos oyendo esto, también a estar atentos, ¿no? Puede ser que tengamos a alguien cerca que quizá tenga pues más dificultades familiares o esté más solo, porque la soledad es una realidad, ¿no? Es una realidad absolutamente dolorosa, pero que existe, no podemos negar. Y habrá personas que estén solas, y yo quiero invitar desde aquí a que todos podamos ser conscientes de esto, mirar y detectar qué necesidades puede haber alrededor y decir, bueno, pues a lo mejor mi misión aquí y ahora es poder acompañar a esta persona que está más sola en este proceso, sea oncológico, que es el que estamos hablando ahora, o de cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Porque al final esto que estamos hablando de esta mirada, de la dignidad de la persona, del ser, no de la utilidad, no de la productividad. Bueno, lo estamos aterrizando mucho en casos oncológicos, pero hay muchas otras enfermedades, ¿no? De deterioros, se me está ocurriendo, de deterioros de pues enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿no? En los que la persona va perdiendo funciones, perdiendo, y llega un momento en el que se puede encontrar incluso aislada perceptivamente, ¿no? En este tipo de casos, pues qué importante es que todos podamos estar atentos no solamente a nuestros familiares, sino que a lo mejor tienes a una vecina que sabes que está sola y que está pasando por un proceso doloroso en este sentido, pues que podamos mirarla con estos ojos, ¿no? Y también tener pues esta caridad. En la Iglesia se habla de caridad, pero bueno, a unas personas que no sean creyentes podríamos hablarles de una mirada de amor hacia el vulnerable también, ¿no? Me parece una mirada súper esperanzadora y una invitación potente, creo. Totalmente. Incluso también te diría del personal sanitario, que muchas veces a lo mejor el personal sanitario, pues un médico, un enfermero, pues puede ir rápido, pues porque tiene muchas cosas que hacer y no se detiene a lo mejor a mirar, a sonreír, sino que entra en la habitación, mira a ver si se le ha acabado la medicación, si no se le ha acabado la medicación y sale. Y a lo mejor pues ahí también tiene un papel muy importante de mirar, de acompañar, de una caricia, de que no requiere un tiempo, sino que requiere un gesto. Sí, una mirada. Sí, una mirada. Yo eso me fijo mucho. Puede parecer que no tiene que ver, pero creo que tiene mucho que ver. Cuando entras en una iglesia o en un supermercado tal y ves a una persona sin recursos que está pidiendo en la puerta, ¿no? Y que pasan decenas y decenas de personas por delante y ni le miran, como si no fuera una persona, ¿no? Es como como un desprecio a la dignidad de esa persona. Es un como no tienes, como no haces, como para la sociedad no vales, no eres, ¿no? Y me parece me parece un tema doloroso. Y del que podemos todos mirarnos, ¿no? Hacia adentro, si estamos mirando así o estamos mirando a todas las personas que tenemos alrededor o nos cruzamos desde esta mirada de la dignidad, de que toda persona es, ¿no? Es y merece ser querida, amada y mirada. Bueno, evidentemente no vas a quererle si no le conoces, ¿no? Pero por lo menos sí mirarle, y puede parecer ñoño y una sonrisa, pero no lo digo como ñoñería, ¿no? Sino como un reconocimiento de esa persona. ¿No? Esto de la dignidad ontológica que decías. ¿Qué piensas tú acerca, Cristina, de
el sentido del sufrimiento, porque esto con personas con sufrimientos tan fuertes como los que tú ves a diario puede hacer tambalear incluso creencias, ¿no? Incluso creencias religiosas aparentemente potentes. Pues hay mucha gente que entra en crisis, incluso en crisis de fe, ¿no? En crisis existencial de ¿para qué esto? ¿No? ¿Qué sentido puede tener esto? No, completamente. Al final, pues lo decía mucho Viktor Frankl cuando con el libro de El hombre en busca del sentido, que el sentido de la vida depende de la actitud también que tenemos frente al sufrimiento. Pues nosotros no elegimos el sufrimiento que nos viene, pero lo que sí que depende muchas veces de nosotros es el cómo aceptamos y acogemos y decidimos vivir en ese sufrimiento, que es muy fácil decirlo. Como tú dices, pues es normal que primero pasemos pues por momentos de duelo, de ruptura con nuestro yo anterior, y el entender y el aceptar este nuevo yo que no hemos querido, no hemos pedido y nos ha venido dado. Entonces, es normal que una persona pase pues por momentos de sinsentido, pero por eso también es importante encontrar las fuentes de sentido. Pues, ¿dónde están tus fuentes de sentido? Pues a lo mejor en esos valores que hemos hablado, de cómo los has transmitido, o incluso cómo te relacionas tú con esos valores, a lo mejor en la espiritualidad, a lo mejor en la naturaleza. Es importante encontrar esas fuentes de sentido que nos siguen nutriendo en nuestro día a día. A pesar de la limitación, claro, porque Totalmente. es mucho más trascendental y profundo. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción que querría que estuvierais atentos a ella. Es de Miquel Izal, se llama La Fe, y vamos a escucharla porque ya sabéis que en esta casa no rellenamos por rellenar, no ponemos canciones sin ningún sentido para simplemente nosotras descansar la voz y beber un poquito de agua, que bueno, también viene bien y se agradece, pero sabéis que principalmente lo hacemos con un sentido, ¿no? Y esta canción que vamos a escuchar tiene una letra que querría que atendierais y que pensarais a ver qué tiene que ver con este tema que estamos abordando. Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves, me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado, del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumulo en la cabeza. Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito haces broma del problema que ya vuela. Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable, siempre a punto de llegar. Prepárate para el huracán, ya noto su brisa, ya llega con el misterio de su invisibilidad puntual, pero con lista de espera. Y me siento tan idiota por mi falta de memoria. Me prometo que recordaré que tendrás misericordia. No conozco ni quiero saber cómo
cómo acabará mi historia. Que no pare el carrusel, que no deje de girar en esta noria. Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre, tan intocable, incontrolable, siempre a punto de llegar. Y pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre, tan intocable, siempre a punto de llegar. Bueno, estamos de vuelta en el programa de Psicología y Familia en Radio María. Una servidora, María Bermejo, junto con Cristina Sánchez Tobar, ambas psicólogas. Nos acompaña también Mónica y estamos hablando sobre un programa que hemos titulado Dignidad hasta el final. Cristina Sánchez Tobar es psicooncóloga y estamos arrojando luz acerca de este proceso oncológico tan difícil, tan duro y que probablemente todos hayamos tenido más o menos cerca en nuestra vida, y cómo cambiando la mirada puede transformarse el sufrimiento de la persona. Entonces hemos escuchado esta canción de Miquel Izal llamada La Fe, y no sé qué os habrá parecido a vosotros los oyentes. Si pudiéramos preguntaros ahora mismo y en directo contestarnos, pero perderíamos tiempo luego de la entrevista. Seguro que os han llamado la atención diversas frases, ¿no? Porque es verdad que habla de cosas que hemos tocado de alguna manera, menos abstracta, ¿no? Porque nosotros hemos hablado un poco más en lo concreto, pero decía la canción siempre vuelves, ¿no? Y habla de la fe como un hilo dorado que destruye, decía, cada nudo que acumulo en la cabeza. Esto me parece súper relevante con respecto a esto que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces las anticipaciones, el miedo, esa rumiación, ¿no? Esos pensamientos que vienen antes de tiempo, antes de sufrir, o durante el sufrimiento, y que suman un sufrimiento importante, ¿no? Este tipo de pensamientos anticipatorios por la incertidumbre, por una gran incertidumbre de qué va a pasar, voy a sufrir más, me va a doler, cómo va a estar mi familia. Y cómo, entiendo yo, ¿no? Uniéndolo con esto que hemos hablado de la dignidad, de reconocer la dignidad de la persona, el reconocer, el mirar así a la persona como digna, aunque esté absolutamente limitada y deteriorada, o en este proceso de deterioro, destruye estos nudos, ¿no? Estos miedos, estos pensamientos, porque la persona se siente, lo que decías, ¿no, Cristina?, amada, reconocida hasta el final. Entonces me ha parecido interesante esto, y también el hecho que hablaba, ¿no?, de alumbrarme en las penumbras, pues porque no vamos a romantizar el sufrimiento, evidentemente. O sea, el sufrimiento, la enfermedad grave, crónica o letal, ¿no?, la muerte, no se puede romantizar. O sea, se le puede dar un sentido, evidentemente, y una trascendencia, pero normalmente va asociada a un sufrimiento. Y cómo, uniéndolo a este programa de hoy, esta mirada que todos podemos aportar. Esto no es un programa para sanitarios, ¿no?, como hemos dicho en la introducción. Esto es un programa que nos puede tocar a todos, que todos podemos tener una persona, o nosotros mismos en algún momento de la vida, con un dolor así de profundo, sea una enfermedad oncológica, un cáncer, o sea cualquier otro tipo de limitación o traba en la salud, ¿no?, de forma grave. Y cómo esta mirada, el mirar así,
el reconocer a la persona a pesar de su inutilidad, en términos sociales, ¿no?, de productividad, puede alumbrar, puede dar luz en esta penumbra, en este sufrimiento. Entonces, bueno, nos ha gustado esta canción que nos ha recomendado Mónica, así que muchísimas gracias, Mónica. Gracias a vosotros. Y vamos a seguir con la entrevista, Cristina. ¿Se puede perder, uniéndolo con esto que estábamos hablando, se puede perder la dignidad cuando uno pierde la autonomía? Vamos a hablar un poquito más de una dimensión antropológica. ¿Perdemos la dignidad cuando perdemos la autonomía? No, pues efectivamente no. Al final la vulnerabilidad no es algo que nos haga indignos, sino que es parte constitutiva pues de la condición humana. Como hemos estado hablando, la dignidad es algo ontológico, que procede del hecho de ser persona, de creada con un valor completamente intrínseco. Y todos somos dependientes en algún momento de nuestra vida. Si os dais cuenta, pues cuando nacemos, una persona recién nacida es alguien que no se vale por sí mismo, sino que necesita de su madre, de su padre o de cualquier persona que le esté cuidando para poder sobrevivir, que un recién nacido no sobrevive sin esa madre y sin ese padre. Entonces y el recién nacido es alguien digno, o un discapacitado también es una persona digna. Entonces, ¿por qué no lo va a ser un enfermo, pues que a lo mejor esté perdiendo pues ciertas habilidades o ciertas, no sé cómo decirlo, sí, ciertas facultades, eso es, que le esté haciendo pues que actualmente esté teniendo muchas pérdidas y no pueda valerse por sí mismo en muchas de las gestiones o de las cosas de su vida? Es verdad que en este punto tenemos absolutamente normalizado, Cristina, el que valemos, no ya relacionado con la enfermedad, sino en nuestro día a día, valemos más cuanto más hacemos, ¿no? O sea, cuanto mejor soy en el trabajo, cuanto mejores proyectos llevo. De hecho, está un poco denostado incluso pues quedarse en casa, por ejemplo, a cuidar a la familia, ¿no? Las amas de casa, pues socialmente está, seamos francos, está mal visto, ¿no? Porque parece que estamos absolutamente inmersos en una sociedad de la productividad, de la utilidad. Y esto que estamos hablando me parece que choca absolutamente con este concepto en el que nos metemos como un hámster en una rueda. O sea, lo damos ya por supuesto y muchas veces ni nos paramos a pensarlo. O sea, incluso teniendo una mirada trascendente en este sentido, muchos de nosotros nos metemos en esta rueda de hámster y nos sentimos mejores cuanto más hacemos, cuantos más proyectos, a cuanto más llego. Si después del trabajo me da tiempo a llegar al gimnasio y después quedo con una amiga y después hablo por teléfono con otra, ya siento que mi día ha sido súper productivo. Y si luego encima hago un programa de radio y no sé qué, ya es súper productivo. Y es verdad que estamos muchas veces metidos ahí. Y esto creo que es una invitación estupenda para todos los que nos estáis escuchando, ¿no? Y para nosotros mismos, que podamos salir de esta rueda en la que la sociedad de forma natural nos ha ido metiendo, de la productividad a la productividad, para poder mirar el valor de la persona mucho más allá de la autonomía, de la productividad. Porque esto, el salirnos de esta mirada, de esta rueda de hámster, de vernos a nosotros mismos y a los demás como seres única y exclusivamente productivos, y eso definitorio del valor, nos va a ayudar, creo, a poder estar más atentos a esto que dices. Tengo una persona delante con un sufrimiento serio, con una limitación física, con un deterioro por una enfermedad neurodegenerativa, un cáncer, y no solamente lo voy a mirar como alguien que es productivo o no, sino que voy a mirarlo desde esta mirada que hablábamos antes de la canción, ¿no? Desde la dignidad, desde esta persona es más allá de lo que puede hacer. Y seguro que esto también se transmite, ¿no? O sea, el cómo miramos a esa persona hará que la persona se pueda autopercibir así o no, ¿no? Totalmente. Un poquito lo que tú decías, que al final vivimos en una sociedad con una visión muy utilitarista y que al final nos olvidamos mucho pues de lo que es la dignidad, que la dignidad es un valor que no fluctúa, que es algo que tenemos y que muchas veces incluso nos posicionamos por delante de otro, de yo hago más cosas, yo soy capaz de más cosas, y esta visión que tú hablas de darnos cuenta de la dignidad de la persona por ser persona,
nos hace igualarnos al otro, que no somos más que una persona que a lo mejor no es capaz de levantarse y que va en una silla de ruedas, o que no somos más que una persona pues que actualmente por una enfermedad está postrado en la cama y no puede desempeñar pues todas las funciones que nosotros desempeñamos a lo largo del día. Incluso te diría que una persona que, si estáis escuchándolo, dices, bueno, pues es que yo ahora tengo más limitaciones que hace 30 años. Es que ahora tengo más dolores, o tengo más limitación física, o no puedo salir a la calle si no viene alguien y me lleva en silla de ruedas, o tengo menos valor que cuando tenía 30 años, o esto incluso de cara a la ancianidad. Y a la jubilación. Efectivamente, que parece que entonces ya no vales, ¿no? Total. Es que eres la misma persona y tienes la misma dignidad que cuando tenías 30 años e ibas a la compra corriendo con el carrito y luego te ibas a no sé dónde y tenías mucha más fortaleza física. Totalmente. ¿No? O sea, que esto es transversal a todas las situaciones de la vida que nos van a ir aconteciendo a todos los que estamos aquí, ¿no? Sí. Porque todos pasaremos o por vejez o por enfermedad y seguro por muerte. Totalmente, al igual que nacemos, y cuando nacemos todos dependemos de quien nos Nos cuide, pues pasa lo mismo. En el momento de nuestra muerte también pasaremos por ahí y todos necesitaremos en algún momento ayuda de los demás. Así que sí, es muy importante, yo creo, tener en cuenta pues eso, la dignidad de la persona, y un poco como no ser tan exigentes con nosotros mismos tantas veces, que como tú has dicho, pues nos exigimos llegar a tantas cosas y nos olvidamos a lo mejor de cuidar eso tan importante que es el valor con el que nacemos. Una preciosidad, esto me parece que es absolutamente relevante. ¿Qué diferencia hay, Cristina, entre el deseo de morir y el deseo de dejar de sufrir? Porque este es un temazo, esto es algo que... Bueno, pues que sin duda está encima de la mesa hoy en día, ¿no? Sobre todo ante este tipo de sufrimientos. Sí, completamente. Pero al final es lo que tú dices, pues muchas veces una persona quiere morir o tiene pensamientos de muerte anticipada porque entra en esa desesperanza, en ese sinsentido, pero no es realmente que quiera morir, es que quiere que el sufrimiento acabe. Esto no solo pasa en enfermedades, sino que pasa en cualquier sufrimiento que podamos estar viviendo en nuestra vida, que muchas veces lo que queremos es darle a un botón y que el sufrimiento pase. Pero a veces la única salida que le vemos, como puede ser en una enfermedad avanzada, en el que la posibilidad pues, o el tratamiento no tiene una opción curativa, sino que es tiene un objetivo pues a lo mejor más paliativo o de contención del dolor, pero que no tiene entre manos la curación. Entonces, claro, la salida a ello es la muerte, es la muerte, pero no significa realmente o no tiene por qué significar que realmente se quiera morir, sino que lo que queremos muchas veces es que el sufrimiento acabe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Pues ese sufrimiento, el que necesita para llevar este sufrimiento pues lo mejor posible, pues el tiempo que tenga. Igual que me recuerda un poco a los temas que yo sí veo en consulta, porque estos es verdad que, como decía, me pillan más alejados de mi clínica, pero, por ejemplo, una persona con una depresión mayor puede tener un deseo desde la desesperanza más profunda de morir y plantearse el suicidio, ¿no? Y esto no significa que la persona quiera morir, simplemente es que no sabe cómo hacer para seguir viviendo así, no desde esta desesperanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alentar a la persona? Sí, venga, efectivamente, tienes un sufrimiento fatal, está súper triste, venga, mejor. No, habrá que ayudar a esa persona a aliviar ese dolor, en este caso psicológico, ¿no? Pero creo que es muy parecido cuando a la persona se le trata la depresión y disminuye todo este malestar, ¿no?, psicológico, desaparece este deseo de morir como salida desesperada, ¿no? Entiendo que en otro rango, ¿no?, de forma mucho más profunda, estamos tratando acerca del tema del cáncer, ¿no?, o de una enfermedad crónica o letal. Pero claro, lo interesante es que podamos acompañar a la persona y los sanitarios dar todos los recursos que haya, y nosotros como psicólogos y las familias y nosotros como personas, ¿no?, como familiares también, podamos aliviar en este sufrimiento que decíamos muchas veces no es solo físico, muchas veces lo físico está controlado, ¿no? O sea, el dolor,
Hoy en día la medicina paliativa, pues hombre, está muy bien, ¿no? Está muy bien desarrollada. Muchas veces, más allá del dolor físico, está este psicológico y espiritual, que a veces es como más profundo, ¿no? Que genera más desesperanza. Totalmente, es mucho más doloroso que el dolor físico, porque como tú dices, actualmente hay muchos medicamentos que pueden paliar ese dolor físico, aunque a veces también está muy presente. Uh-huh. Eso puede hacer que aumente aún más esos pensamientos anticipatorios de muerte. Y es lo que tú dices, que al final acompañar no significa tampoco imponer, significa, como tú has dicho, estar, que hay que respetar también la libertad pues del paciente, que eso implica pues escuchar sin juicio, uh-huh. Validar completamente su sufrimiento, no minimizarlo, ni buscar dar respuestas de varita mágica. Totalmente. Uh-huh. Sino que significa pues permitir que la persona pueda exponer su miedo, su rabia, todas esas emociones pues que son normales también que estén, que no son negativas que estén, sino que es completamente normal. Sí, que muchas veces yo veo que se tapona, ¿no? Totalmente. Bueno, mejor no entramos en la tristeza que tiene esta persona, porque muchas veces por miedo, yo creo, de no sé cómo voy a abordarlo, no sé cómo voy a gestionar si una persona con una enfermedad se pone a llorar. Pues claro, es que no tenemos por qué dar en el clavo con una frase que solucione todo su malestar. Probablemente no exista esa frase, uh-huh. Pero quizá esa mera presencia, ese abrazo, ese estar, ese te acompaño y estoy a los pies de tu cama y no te sientes solo y estás conmigo, y ya alivia esa emoción, ¿no? Y ese dolor. Totalmente, que al final estamos acostumbrados, yo creo, que a socialmente a evitar emociones que no nos gustan. Uh-huh. Una persona está triste y lo que nos sale decir es, oye, no estés triste. Una persona tiene miedo y lo que nos sale decir es, oye, no tengas miedo. Pero ¿cómo le vas a decir a una persona en esta situación que no esté triste o que no tenga miedo? Si es completamente normal. Entonces es acoger, es lo que tú dices, acoger, validar y ofrecer esperanza, pero sin imponer el optimismo, que no tiene nada que ver, simplemente abrir pues esa puerta, esas posibilidades de sentido. Uh-huh. Esto es una preciosidad, porque claro, es algo que, yo firmaría aquí y ahora porque me ocurriera en el final de mi vida, ¿no? Que cuando llegue el final de mi vida pueda haber gente alrededor que en los momentos en los que, pues probablemente yo tenga bajón, como tendremos todos, ¿no? Ante el miedo, poder tener personas al lado que den esta esperanza, ¿no? Que hagan este cambio de mirada, que puedan hacer este acompañamiento. No sé, Cristina, si tienes idea así de que, nos puedes dar algún ejemplo o alguna pincelada de qué ves tú que cambia cuando algún paciente ha vivido con esta posibilidad, este acompañamiento, esta forma de mirar, de reconocer su ser, su dignidad hasta el final a pesar de su limitación, versus una persona que no ha tenido esta posibilidad. O sea, yo creo que depende tanto de uno mismo, de aceptar pues tanto la enfermedad, como de que el entorno también te ayude. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se pasa por un momento, pues a lo mejor de una enfermedad avanzada o en el que estemos cerca de la muerte, pues una de las preguntas que nos viene o una de las cosas que nos ronda la cabeza es el tema de ser una carga para el otro. Uh-huh. Que de ser una carga, de a lo mejor estar haciendo sufrir a la familia, de no encontrar nuestro sentido, para lo que valemos. Y es importante, primero, que el paciente entienda que su dignidad de persona entra por ser persona, no por todas estas capacidades, pero también es el sentirse amado por los demás. Y aquí traigo una frase que me he apuntado, que pone que no hay muertes dignas frente a muertes indignas, sino lo que te humilla y denigra la dignidad no es la enfermedad, sino la actitud de algunos
de los que te rodean, incluso de aquellos que te tendrían que cuidar, que es la falta de amor, que muchas veces precisamente el que a lo mejor pues tu hijo, imagínate que es el que te esté cuidando, vaya con prisas o esté en reuniones o esté llamando o no te sonría mientras te tenga que estar pues a lo mejor lavando o aseando, pues muchas veces es lo que hace que esos pensamientos de muerte anticipada estén más presentes. Pero cuando el amor existe, yo creo que disminuye esa desesperanza, disminuye esos pensamientos. Entonces, lo que veo más importante y lo que veo más reflejado en muchos pacientes es ese amor. Y que probablemente ese amor esté incluso en el caso este que estabas diciendo de un hijo que no sabe acompañar a su madre enferma y que no la mira o está con el móvil mientras está en consulta o mientras está en la habitación del hospital, porque ese hijo está metido en esta rueda que decíamos, ¿no? Sí. Y no es que no la quiera, es que no está conectando con este vínculo y no está conectando con el sufrimiento y la necesidad de su madre. Probablemente por puro miedo, porque yo no sé cómo afrontar el ver a mi madre hecha polvo. Totalmente. ¿No? Y creo que esto también es importante, esto que hablabas del ser una carga, de esta sensación de ser una carga, porque creo que es transversal a muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, se me ocurre en la vejez, ¿no? Cuantísimos ancianos, y seguro que muchos de los que nos estáis oyendo os reconocéis en esta frase de no, yo no quiero ser una carga. O sea, yo la oigo continuamente, ¿no? En gente mayor que va perdiendo algunas facultades o no, yo es que no quiero ser una carga para mis hijos. Y yo diría, vamos a darle la vuelta. Es que no es ser una carga, es que quizá el que esa persona, tu hijo, tu marido, te pueda acompañar en este sufrimiento y te pueda ayudar, va a hacerle un bien a tu hijo, va a hacerle un bien a tu marido, va a hacerle un bien a tu nieto. O sea, a pesar de que tú piensas que estás haciéndole un perjuicio porque eres una carga para él, todo lo contrario, ¿no? O sea, el que esa persona te pueda acompañar puede ser una oportunidad enorme de quererte a esa persona, ¿no? Y el amar siempre es bueno, el querer, el darse al otro, el ayudar, el sentir con el otro, incluso compasión, ¿no? La compasión, el padecer con el otro, incluso es, a pesar de ir unido a un sufrimiento, es enriquecedor y es satisfactorio de fondo y es bueno para la persona, ¿no? El que podamos, dentro de que somos seres sociales, acompañarnos los unos a los otros, no solamente en las alegrías y el cuando todos somos capaces, sino también cuando estamos totalmente limitados y somos unos pobrecillos que necesitamos, o sea, que estamos con una dependencia enorme del otro, ¿no? Qué bueno es aceptar esta vulnerabilidad y decir, pues sí, soy una carga para los demás, pero no como una carga negativa, sino necesito ayuda de los demás y es el momento de la vida de mi hijo, por ejemplo, o de mi nieto, en el que puede florecer esta capacidad de ayuda y de dar amor sin esperar una reciprocidad. Totalmente, y sobre todo que, como tú has dicho, aparte de que somos seres sociales, es que necesitamos de los demás y al igual que un bebé necesita de su madre, como hemos dicho antes, o de la persona que le esté cuidando, pues ¿por qué no se ve al revés? ¿Por qué no se ve de esa persona pues que a lo mejor ya no tiene esas capacidades y que necesita de sus hijos? Que necesita de sus hijos, de su marido o de quien le esté cuidando en ese momento. Y que el bebé no quiere, no da de vuelta, o sea, no hay reciprocidad. Bueno, te puedes sentir muy a gustito cuando abrazas al bebé, pero la realidad es que el bebé no te está dando y tú tienes totalmente normalizado que tu papel es cuidar y querer a ese bebé. Pues lo mismo, ¿no? Cuidar y querer a ese anciano o a ese enfermo. Totalmente. Pues me parece que es un programa precioso que podemos cerrar con una pregunta. A ver, ¿qué le dirías a una familia, por si están ahora escuchándote, familias, qué le dirías a una familia que esté atravesando esta situación? Pues yo lo que le diría, como he dicho antes recogiendo la frase anterior, es que su presencia es medicina. Que al igual que es importante lidiar y tener esos fármacos que reducen el dolor físico,
también es importante pues tener ese medicamento que es el amor, que es el donarse también al otro, el preguntar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, acoger, pues como hemos estado diciendo, pues los miedos, la rabia que esté teniendo y dejarle que lo saque, que es necesario que lo saque. Y nada, que es muy importante pues acompañar y tener en cuenta que no existen pues respuestas perfectas, que simplemente es permanecer. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, porque me parece que es un tema preciosísimo en el que podríamos quedarnos horas y horas hablando, porque al final pues del sufrimiento, de la trascendencia y de la esperanza se pueden hablar miles de horas, que te voy a decir a ti siendo psicóloga y trabajando precisamente en esto. Pues vamos a pasar, no terminamos aquí el programa, ya sabéis, vamos a pasar a la siguiente sección que, como sabéis, para los que os estéis enganchando ahora, estamos en el programa de Psicología y Familia, hablando de la dignidad hasta el final, con una psicóloga de categoría, Cristina Sánchez Tobar, y una servidora, María Bermejo, también psicóloga. Y vamos a pasar a la siguiente sección a escuchar un testimonio relacionado precisamente con esto. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Rodríguez Cuadrado. Quería compartir mi testimonio de la dignidad de la persona ante la enfermedad, ante la muerte, porque he tenido 2 linfomas angioinmunoblásticos de células T, no Hodgkins, en los que en ambas ocasiones me han desahuciado y en los que he vivido situaciones totalmente distintas. Por un lado, en la primera fue muy rápido, que en cuestión de un mes me dijeron que me moría en unas horas. El trato humano fue buenísimo, los médicos se volcaron, las enfermeras, todo fue como rodeado de mucho amor, tanto por el servicio médico y evidentemente pues, estaba casado con una hija, como por mi mujer. Mi mujer, se volcó muchísimo, toda la familia se volcó mucho en ayudarme, en quererme, en transmitir su amor. Y en la segunda ocasión, fue 13 años después, ya tenía 5 hijos y el trato médico, como me moví en varios hospitales, fue distinto. Y en el que me hice ya el trasplante de médula, un autotrasplante de médula ósea, el médico fue un trato inhumano, con poca dignidad. Me llegó a decir que ya no había medicación para darme, que daba igual lo que me diesen, que como si me daban matarratas, que me iba a morir igual, le daba exactamente igual todo lo que podía hacerme y yo me sentí muy dolido ahí en ese momento, ¿no? Es cierto que hay momentos en los que puedes llegar a pensar, joder, lo mejor es que me muera, pero si te tratan con dignidad, si te quieren como me han querido a mí, si yo que la dignidad la veo como persona por ser hijo de Dios, que me siento amado por Dios, entonces eso me da una dignidad que no te la dan otras cosas. Eh, el amor que me ha dado mi mujer, que me han dado mis hijos, todo ese amor que he recibido también me ha dado una dignidad, me ha dado unas ganas de luchar, ha hecho que las personas que me quieran, ellos también puedan mostrar su amor hacia mí, puedan sentirse dignos de amar, yo dignos de recibir el amor. Es todo como un círculo en el que crece y te fortalece. Entonces, en ese amor que crece, la verdad es que tienes ganas por vivir. Si no tienes todo eso, yo creo que también es fácil caer en la desesperanza y en el no querer vivir. Así que nada, espero que os haya ayudado. Un abrazo a todos. Chao. Creciendo con ocio. Pues creciendo con ocio, efectivamente. Vamos a ver, como sabéis, en este programa también queremos no solamente dar luz y esperanza ante temas que nos pueden preocupar a todos como individuos y como familias, sino también dar recursos concretos. Y queríamos hablar en esta sección de Creciendo con ocio de un documental, una entrevista que estábamos hablando antes, Cristina Sánchez Tobar y yo, de ella, y que nos ha parecido muy interesante que podáis escuchar los oyentes. Cuéntanos, Cristina. Bueno, pues es un documental de que hace Enric Benito que
que es un médico paliativista y que me parece preciosa porque recoge unas entrevistas que tiene con precisamente un señor uruguayo que pidió la eutanasia porque tenía una enfermedad de ELA. Y antes de aceptar esta petición, pues le dijeron que tenía que tener unas entrevistas previas pues con Enrique Benito. Y es completamente recomendable porque se ve precisamente el cómo se trabaja, la importancia de la dignidad en la persona, los miedos que tenía este paciente, pues muchas veces de pérdidas que sabía que iban a llegar en algún momento, que hoy no estaban llegando, pero que no quería que llegasen por no encontrarse con esa pérdida de dignidad y el ver cómo el paciente evoluciona y cómo cambia. Pues vamos a recomendarlo, se llama Hay una puerta ahí, así que recomendadísimo para todos los que, no solo para los que estéis viviendo esta situación, sino creo que para toda la población general, porque es muy bueno que nos sensibilicemos en esto, precisamente por esto que decíamos, por salirnos un poco de esta rueda y por poder aportar esta mirada hacia todas las personas que tengamos alrededor, sean familiares o sea el vecino del quinto que quizá está solito y está pues con una enfermedad o con una ancianidad en la que puede estar sufriendo, ¿no? Muy, muy recomendable. Así que bueno, con esto, con esta recomendación, vamos a terminar este programazo. Muchísimas gracias, Cristina Sánchez Tobar, por estar aquí con nosotros, que sabemos que eres una mujer ocupada, tanto en la asociación con todo el trabajo clínico como en la universidad. Muchísimas gracias. Ha sido una maravilla tenerte aquí, poder hablar de este tema tan profundo y que, bueno, nos toca a todos. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y a ti especialmente, María. Y nada. Ha sido un placer, seguro que vuelves a venir, vamos, más pronto que tarde. Y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos habéis estado acompañando en este ratito. Os recordamos que podréis escuchar este programa esta misma noche, probablemente ya esté colgado en nuestro podcast, al que podéis acceder desde la propia web de Radio María. Así que os invitamos a escucharlo y a enviarlo a todas las personas que sepáis que pueden... a las que les puede venir bien. Y estaremos encantados de seguir conectados con vosotros y de seguir aportando esta luz, esta esperanza ante los sufrimientos cotidianos que todos podemos tener en siguientes programas. Un saludo y muy buenas tardes. Psicología y Familia, con María Bermejo.